contra de los jueces de la Corte Suprema, con aval y anuencia del propio gobierno, ¿no es cierto? Funcionarios que la han apoyado, desde el propio presidente. Bueno, y ahora vemos todo este circo que hay muchas veces en derredor de las causas de corrupción que tienen involucrados a exfuncionarios del kirchnerismo. Bueno, pedirle una primera reflexión. No, para empezar, como dijimos la semana pasada, es muy grave que funcionarios, sectores del gobierno avalen una marcha en contra de la Corte. Un país serio necesita independencia de poder. Está bien que los ciudadanos, si se quieren manifestar, lo hagan, pero claramente hubo una intencionalidad, una voluntad desde el gobierno de alentar esa marcha, porque el kirchnerismo cree en esto, cree en ponerle presión a la justicia para quebrarla, para condicionarla, para que las causas no avancen. Y cada vez que algo en la justicia ocurre que no les gusta, hacen lo mismo. Acusar un lawfare o poner presión política o amenazar a un juez. Es muy complicado. Eso destruye confianza y vuelve a alimentar la imposibilidad de que la Argentina crezca y se desarrolle. Sin confianza, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario, más allá de un presupuesto, de que se consiga tal o cual, o que se avance en tal o cual conversación con China, no va a haber crecimiento y desarrollo, y sin eso no hay salida de la pobreza. La confianza es relevante. Y la justicia es fundamental. Por eso aprovecho antes de despedir a Hernán. Tiene por delante, Cristina, varios hechos relevantes, ¿no es cierto?, en la justicia. La casación con dos de las causas en las que fue sobreseída, el memorándum con Irán y Otesur Los Sauces. Y después, bueno, los dos juicios, ¿no? Bueno, causa Cuadernos, que no sé cómo está eso respecto de la celeridad, y el tema de obra pública, ¿no? El juicio de obra pública, hoy declaró Jorge Capitanich, el gobernador chaqueño, como testigo, estuvo presente en el juicio, y mañana va a declarar Aníbal Fernández también en el juicio como testigo. El 15 va a declarar el presidente Alberto Fernández personalmente. Ese es un dato muy relevante. Y el 21 va a declarar Sergio Massa también como testigo. ¿Qué va a decir Alberto Fernández? ¿Qué va a decir Alberto Fernández? Todos declaran en su rol de jefe de gabinete de los gobiernos del kirchnerismo, porque lo que se investiga ahí es si se direccionó la obra pública para favorecer a Lázaro Báez. La hipótesis del fiscal es que se reasignaron partidas presupuestarias para que hubiera suficientes fondos para pagarle las obras a Báez. Y dice el fiscal que esto era parte de la maniobra, que adrede se direccionaron esas partidas para que Báez ganara las obras y pudiera cobrarlas. ¿Qué día dijiste, Hernán, perdón, que declara Alberto Fernández? El 15. El 15 declara Alberto, y el 21 Sergio Massa. Eso para mí es muy relevante desde el punto de vista político, ¿no? No solamente judicial, la declaración del presidente Alberto Fernández en este momento de la relación con Cristina Kirchner en una causa tan importante, ¿no es cierto?, de corrupción que protagoniza la expresidenta. Mediados de febrero se puede llegar a fijar la audiencia para revisar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el caso de la firma del pacto con Irán. Para mediados de año, por ahí, puede haber alguna novedad en el caso de Otesur y Los Sauces. Y el caso de los cuadernos de la corrupción, la causa está elevada a juicio. Están ofreciendo las partes diciendo cuáles son los testigos que en su opinión tienen que intervenir en ese juicio, pero todavía no hay ni siquiera una fecha prevista para hacer el juicio. No se sabe si va a ser este año. El tribunal oral está, si querés, todavía no confirmado definitivamente, porque uno de los jueces, Castelli, es uno de los jueces trasladados. Sí. O sea que la Corte ya le puso bolilla negra a los jueces trasladados y está litigando Castelli para ver si queda o no queda. Con lo cual todavía falta para ver qué ocurre con ese juicio. Gracias, Hernán. Ha sido muy amable por estar con nosotros. Un lujo realmente. Bueno, hoy también, aprovechando la presencia de Jorge Macri en su doble rol, ¿no?, de dirigente político y también de intendente, se produjo un cruce, bueno, si se me permite adjetivarlo, patético, ¿no?, entre Sergio Berni y Aníbal Fernández a propósito de lo que ha sucedido con el caso de la cocaína adulterada. Ambos, bueno, le atribuyen responsabilidad o falta de gestión o impericia al otro. Tenemos declaraciones de los dos, tanto de Berni como de Aníbal Fernández. Hoy, bueno, Johnny en su editorial me pareció muy atinado a propósito de tomar algunas cosas con humor, hablaba de Rambito y Rambón, ¿no?, en la lucha contra la droga. Qué patético, los escuchamos. Cada uno de aquellos actores que deberían involucrarse en un tema tan importante como esto se hacen los distraídos permanentemente. La inteligencia criminal es lo que nos permitió en menos de 24 horas dar con toda esta banda. Lo de Aníbal Fernández no quiero comentarlo porque la verdad que es patético y por supuesto que es un delito federal. Bueno, esto decía Berni, pero Aníbal Fernández no tardó en responderle de esta manera.
Yo no voy a estar respondiendo, es un gesto de un mercenario. Lástima que es un amigo mío y que lo estoy perdiendo en este mismo momento, porque me parece que... ¿Mercenario por qué? Porque alguien le está dando la orden que vaya un domingo a Radio Mitre a explicar ese tema, para que después se lo repiquen de la forma que se lo repicaron. Es un paso de comedia conocido esto, con lo cual, bueno, se ganarán los caramelos que le habrán prometido y se irá a su casa contento con semejante estupidez que acaba de decir. Bueno, no sé a qué paso de comedia se refiere porque hay más de 20 muertos, ¿no? Pero, a ver, Macri durante muchísimos años en la Intendencia de Vicente López, aunque ahora tiene funciones políticas en la Ciudad de Buenos Aires, pero conoce bien, ¿no? Lo que pasa cuando un intendente necesita, por ejemplo, hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, si no fuera tan grave lo que vimos, sería gracioso esta pelea pública. La verdad es que en realidad la venimos viendo desde hace tiempo. Cuando estaba la ministra Friedrich pasaba lo mismo. Sí, la que dijo que era más aburrido Suiza, que seguramente tenían menores homicidios, menores tasas de inseguridad, pero un poquito más aburrido. Ya veníamos con peleas en un tema así de sensible desde ese momento. Y de nuevo, acá lo que se nota es una falta total de voluntad política de luchar contra el narcotráfico. Y esta es una deficiencia que tiene particularmente, yo creo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en ninguna de sus aperturas de sesiones o cuando asumió el cargo habló nunca del problema del narcotráfico. No es un tema en su agenda, es un tema que no enfrenta, que no reconoce. Más grave aún, hemos visto... ¿Pero por qué Macri cree que es, a ver, es un tema de impericia, es un tema ideológico, es esa cosa medio romántica de creer que el consumo y la... ¿Por qué? No lo sé, en cualquier caso se trata de no hacer cumplir la ley. No importa si uno es romántico, si hay impericia, si le parece simpático ponerse en ese lugar. Cualquier forma de narcotráfico, no importa si es grande, si es pequeño, si es, digamos, distribución pequeña o grandes bandas, están al margen de la ley. Y uno, cuando jura, asume para hacer cumplir la ley. Y el gobernador no lo hace, no tiene esa vocación, esa dedicación, ese objetivo. Creo que el ministro Berni intenta, en el marco de un gobierno al que que no toma el tema de la lucha contra las drogas y el narcotráfico como un eje central. Y se nota en las marchas y contramarchas o en los dobles discursos que el propio gobierno tiene. Veíamos la semana pasada un flyer desde el ministerio... sí, del consumo, claro, consumí con responsabilidad. Consumo responsable. Digamos, en el marco de la campaña Recreo, para mí las palabras nunca son antojadizas, ¿no? El recreo remite al momento de la escuela. Entonces, en el marco de la campaña Recreo, consumí de manera responsable. No te aísles, fíjate la calidad de lo que vas a consumir. Me parece grave, al extremo de que nuestro Senado en la provincia de Buenos Aires, Cristian Gribaudo como senador, ya hizo un pedido de informes para entender la razón, el porqué, quién ordenó esa campaña. Pero está claro que no hay una decisión. Y les doy un dato. Del 2015 al 2019 en Vicente López se cuadruplicaron las denuncias por problemas de narcotráfico o droga. Narcomenudeo, sí. 4 veces más mientras fuimos gobierno en la provincia de Buenos Aires. Había una decisión y la policía tomaba cualquier dato y lo transformaba en una denuncia para que Fiscalía después viera si eso ameritaba una investigación posterior. O sea, cualquier dato que le acercaba a un vecino, que ellos escuchaban, que veían, que nosotros como municipio aportábamos. De ese momento a hoy cayeron 70% de las denuncias de droga en la provincia de Buenos Aires. Y no es que hay menos consumo, es que no hay decisión de ir a buscar. Y cuando la policía y la justicia ven que no hay una decisión política, tienden a retirarse de este terreno complejo que plantea el narcotráfico. Y en provincia de Buenos Aires vamos camino a que nos pase lo mismo que pasa en Rosario, que hay zonas que están dominadas por el narcotráfico. Bueno, lo vimos en San Martín. Eso es muy preocupante, ¿no? ¿Cómo? O sea, pensar en la provincia de Buenos Aires o en algunas zonas del conurbano y asociarlo con la problemática que está viviendo hoy Rosario, la verdad es una luz roja que me parece que no podemos dejar pasar. Es que estamos en situación de luz roja intensa. Hay bueno, ahí zonas... está el flyer. Espere, Macri, lo quiero compartir porque es siempre... Usted dice que hicieron un pedido de informes para ver en qué contexto, exactamente, digamos... ¿cuál es el contexto? Porque algunos de esos mensajes desde el punto de vista técnico, emitidos por un analista en una sesión con un
con un adicto pueden ser correctos. Como campaña general, en el marco de recreo de la provincia de Buenos Aires, alentar un consumo cuidado, decirle, analizá qué es lo que vas a consumir, cuál es tu límite, mantener un vínculo y no te aísles. Sí, conocer el origen de lo que dice ahí, de lo que consumís. Ahora, por eso, lo importante es el contexto, porque como usted dice, yo puedo hacer una campaña, a lo mejor hay alguien dentro del gobierno de Kicillof que creyó que por este lado podía llevar a los jóvenes a consumir, pero en un contexto, cuando tengo centros de tratamiento para adictos, si esto fuera cuando las madres tienen donde dejar, exacto, claro, los Noruega, hijos, Dinamarca, cuando la policía cumple Suecia, su rol, cuando la justicia hace lo propio. Ahora, en este contexto es demencial. A propósito de esto que usted decía, bueno, yo no sé por qué lo hace Kicillof, si es que no entiende la problemática. Es muy interesante lo que él le decía, es lo de Novarecio, ¿no? Lo de nuestro compañero. Es una declaración que le daba a nuestro compañero Luis Novarecio, muy reveladora. Esto es lo que piensa realmente Kicillof de la problemática de las drogas. En Argentina para uso medicinal hoy está despenalizada y está muy bien, yo he votado a favor de eso. Sí, bueno, el aceite de cannabis, ¿no? Sí, THC, eso está muy bien. Si vos hacés despenalización de algo, tiene que cumplirse y hay que tener una capacidad de implementación. Sí creo que el problema no es perseguir al pequeño consumidor, que ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Bueno, pasa en mi ciudad, Rosario, pasa igual. Así bueno, que, entonces vos fijate, y perseguir a ese... Obviamente es un delito y hoy está prohibido y no es legal, pero me parece que no pasa por ahí el fenómeno. Ah, bueno, menos mal, ¿no? Es que yo creo que sinceramente creo que no entiende el fenómeno, no conoce lo que pasa en el conurbano y no se termina de entender que aunque venda pequeñas cantidades, es ilegal. Y el Estado no puede correrse la responsabilidad de hacer cumplir la ley, porque si no, como funcionario público no está cumpliendo con su trabajo. Esto es como si uno dijera, bueno, sí fue una coima, pero chiquita. Claro. Pero habla con los intendentes, Kicillof, para conocer un poco lo que pasa, ¿no? Yo creo que habla, pero conocer es más profundo que escuchar. Y conocer, además, debería llevarte, si tenés la vocación, a la acción. Entonces yo lo que siento es que no hay vocación de combatir esto. Creo que además él en una frase confunde dos cosas. Al que consume con el que vende. No son lo mismo. Claramente, desde el punto de vista inclusive de la ley no son lo mismo. Él dice en un momento, no hay que perseguir al pequeño consumidor, porque en definitiva algunos se quedaron sin laburo y lo venden. Ya son dos lados distintos del mostrador. Totalmente. Entonces, es cierto que uno no va a resolver el problema del narcotráfico persiguiendo solamente al pequeño distribuidor, pero es parte de una cadena donde ese joven, en general, es utilizado por alguien más grande. Uno tiene que empezar a desandar el problema desde algún lugar. No puede liberarle el territorio, el accionar, porque es un pequeño vendedor. Porque son un montón de pequeños vendedores que sostienen un gran negocio ilegal que muchas veces tiene ramificaciones en la política, en la justicia y en la policía. Si no lo enfrentamos, la solución no puede ser retirarnos. Totalmente. Bueno, acá Silvia Mercado fue una de las primeras que marcó cuando empezó esta problemática a propósito de si el gobernador Kicillof realmente toma dimensión de la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires y algunos sectores del conurbano, que recién decía Jorge Macri. Bueno, en este camino nos convertimos en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, que no había ninguna vocación política de resolver el problema porque estaba de viaje él, estaba Insaurralde, yo creo que también estaba de viaje, ¿no? Verónica Magario, cuando se hizo un Zoom de todo el equipo que se tiene que ocupar de este tema tan grave y tan urgente, que todavía no está explicado a la población, quedó perfectamente claro que el gobernador, la vicegobernadora y el jefe de gabinete, Martín Insaurralde, los tres estaban fuera del país. Manuel Adorni, sé que también quiere hacerte una consulta. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A mí lo que me sorprendió fue cuando se detecta la droga adulterada. Al otro día estaban las 15.000 dosis, habían encontrado las 15.000 dosis y todo estaba solucionado, al menos desde dónde habían salido esas dosis adulteradas, lo cual la pregunta que me hice fue... Bueno, en definitiva, si no se descubría, también sabían dónde estaban. En tu experiencia política, ¿crees que acá hay ineptitud o que efectivamente hay parte de los funcionarios y parte de la policía de la provincia que son socios del narcotráfico? Yo no sé si son socios, pero mi experiencia, y lo he vivido como intendente en Vicente López, cuando la policía ve un compromiso político firme, actúa distinto que cuando no lo ve.
cuando ve que alguien le cubre las espaldas en su accionar de ir a buscar el delito se enfrenta y baja. Yo creo que la inmensa mayoría de los policías son honestos y quieren dar esa discusión. Ahora, cuando sienten que no es un tema de agenda, cuando la política no levanta el teléfono para felicitarte porque detuviste a un narcotraficante o a un vendedor, aunque sean dosis pequeñas, empiezan a decir, ¿y yo para qué me meto en este lío si a ellos no le importa ni al que me van a matar es a mí? Totalmente. Entonces, este es el dato para mí relevante. La inacción, la falta de decisión política de ir a buscar ese tipo de delito es un mensaje para la policía, para la justicia, para los vecinos. Y para toda la sociedad. Sí. Ahora, Pero no me- hay algo que es interesante. Si vende poquito no me importa. Preguntémosle a la mamá del pibe al que le venden en la Totalmente. cuadra si le importa si es micro o macro. Jorge, no me estás contestando si A ver. crees que eso es ineptitud o inoperancia o Seguramente si crees que ambas son cosas. socios. Es probable que ambas cosas en distintos niveles. Ahora, si yo supiera tal o cual es socio, yo lo Lo denuncio. tenés que denunciar. Los invito, si tienen un segundito, a compartir. Recién decíamos que el presidente Alberto Fernández, en esta última escala de su gira, que lo llevó a Rusia, a China, y ahora en este último punto, ha decidido dar una conferencia de prensa por Zoom con algunos colegas, muchos de ellos de la prensa gráfica, cuyo dato político más relevante a esta hora, y lo vamos a sumar en un segundito nada más a Luis Tonelli. Gracias, Luis, por estar con nosotros también. El dato político más relevante a esta hora es que el presidente ha confirmado en esa conferencia que habló con Cristina Kirchner, tanto especular respecto del silencio de la vicepresidenta en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de que Máximo Kirchner decidiera dejar la presidencia del bloque y darle un portazo en la cara al presidente Alberto Fernández. Dijo el presidente que habló con Cristina Kirchner estando en Beijing, que hablaron del tema del fondo e hizo esta declaración inquietante respecto de si va a tener o no apoyo en el Congreso. Lo escuchamos. Hablé con Cristina de temas generales. La verdad es que yo no estoy poniendo en duda de que nuestra fuerza política mayoritariamente nos va a acompañar. La verdad no lo estoy poniendo en duda. Eso es algo que tiene más que ver con especulaciones legítimas que se hacen en los medios, pero yo no le asigno más importancia. Bueno, ahí dijo nuestra fuerza política y utilizó ahí mayoritariamente nos va a acompañar. Si le sacamos el mayoritariamente, uno diría el presidente está seguro, está confiado, Cristina se lo confirmó, le dijo Máximo, ya se le pasó el enojo, no sé qué, es un tonto, no tendría que haber hecho lo que hizo, vamos a votar todos. Sin embargo, dijo mayoritariamente, Luis, de modo que no tiene garantía de nada. No hay Creo, ninguna garantía. No sé. Y no hay ninguna garantía porque la incertidumbre es absoluta, ¿no? Paradójicamente, la incertidumbre que han generado demanda más el acuerdo con el FMI, ¿no es cierto? Porque la única ancla, bueno, acá Manuel sabe más que yo, bueno, de todos sabe Manuel más que yo, no hace falta mucho tampoco. Gracias. Pero digo, si no tenés un ancla en este momento, y el ancla no es obviamente la reputación de este gobierno, es horripilante, tampoco tenés un contexto internacional donde vuelen los dólares, entonces no importa quién seas, pero vas a tener los bolsillos, digamos, destrozados por los termosellados, tampoco tenés esa. El Banco Central está exhausto, y cuando el Banco Central está exhausto, es sinónimo de que en cualquier momento, viste, vuela un petardo y el helicóptero presidencial prende las astas, ¿no? Porque siempre, después de un problema económico de crisis de espiralamiento del dólar, hay ingobernabilidad en la Argentina. Esa ha sido la señal. No, ni el hambre siquiera, Débora. Esa es la señal. ¿Por qué? Porque es la señal que conocemos todos, ¿no? A mí me gustaría, agregar algo que ocurre antes de que él hable de mayoritariamente, que es más relevante. Que le preguntan si habló con Cristina y él dice que de eso no. Habló de generalidades. Claro, pero como lo trató bien, se ve que no. De eso, ¿cómo está tu hijo? Es muy interesante lo que dice Macri. Digo, porque el hijo de la vicepresidenta renunció a la presidencia del bloque para no votar esta ley y ellos no hablan de esto. No. O somos tontos o estamos fuera de control, no hay ningún Totalmente, comando. no, es muy interesante lo que marca Jorge Macri, porque si le creemos al presidente, si le creemos que realmente no habló de ese tema, lo que habla también es del desempoderamiento en el vínculo, porque si, como dice Jorge Macri, el hijo de la vicepresidenta le dio un portazo en la cara al presidente, le rompió la negociación en el medio, y él no le pudo decir en la conversación telefónica, Cristina, ¿hablaste con Máximo? Cristina, necesito el apoyo del Congreso. El filósofo John Baudrillard hablaba de la era del vacío, ¿no? De esta era de la estupidez, donde las palabras pierden sentido, porque hay tantas, ¿no es cierto? En los 80 alguien decía, bueno, felices Pascuas,
¿no? Todavía se lo recordamos. Hoy día es la era WhatsApp, ¿no? Donde vos decís, che, ¿querés salir conmigo? Jeje. ¿No? Entonces, no, yo te lo dije en joda, ¿no? O un emoticón. Entonces, sí. todo es hoy jeje. Sí. ¿No? Renuncio, pero bueno, no se sabe si renuncia él, el bloque. Bueno, un anticipo fue lo de Chacho Álvarez, que también renunció él, pero dejó a los suyos, ¿no? Ustedes sigan trabajando, pero yo me voy a variar Valerita, ¿no? Todavía esto es peor, ¿no? Porque renunció el hijo. El presidente dice que la madre dijo que no estaba de acuerdo, ¿no? Dice, yo de todas maneras decido, pero Dicen que dijo, hasta porque Cristina Cristina no me apoya, habló, ¿no? o sea, dicen Eso que como cuando el dijo. Vaticano dice hasta la ciencia me apoya, no, pero vos sos la autoridad. Pero además- ¿no? pero- vos hablas con Dios. Digo. Pero es una falta de respeto a los argentinos que... Bueno, es una tomada de pensar- pelo, es una Claro, tomada de pelo tal que cual. se permite, ¿por qué? Porque se dice cualquier cosa y no tiene la política el efecto que antes tenía, porque hubo una hiperinflación de palabras. Y este gobierno ha sido pletórico en eso, y más el presidente Alberto Fernández, que dice una cosa, dice otra, es él, y va, viene, los rusos son bárbaros, me encanta Washington, ¿no? Todo es posible, y como todo es posible, no hay ningún rumbo. ¿Y por qué no hay ningún rumbo? Porque la coalición es tan disparatada, Jorge, tan disparatada, en términos ideológicos, ¿no? Porque uno tiene el territorio, y los otros solamente tienen las palabritas, ¿no es cierto? Y la vicepresidenta. Entonces, en ese disparate, cualquier norte significa este despelote, ¿no? Vos tomás la única decisión de gobierno, ¿cuál fue? El acuerdo con el FMI era ir, la única. ¿Cuáles son las otras? Y frente a esa, entonces ahí surge la chispa, que no significa la ruptura tampoco, porque nada es dramático y todo es horrible, todo es incertidumbre. Porque lo dramático produce incertidumbre, ¿viste? Finó, se acabó, ahí está. Esto es más o menos. Sí, Hay que porque- reconocer, Luis, perdóname, Te hay que perdono, reconocer pero- que en Casa Rosada aceptan sin ningún tipo de vuelta